¿Sabes quién es la misteriosa mujer y por qué aparece en este billete mexicano? ¿Sabías que existen varias leyendas urbanas que giran en torno a esta imagen y muchas no han sido desmentidas? Aquí te cuento la historia detrás de la polémica mujer en el billete mexicano conocido como la gitana, a quien se le relacionó con un alto político de aquella época, ocultando un oscuro secreto. O al menos, eso cuenta la historia. Cuando el presidente Plutarco Elías Calles vio el primer billete que lanzó el Banco de México, se asustó. Supo que la mujer de seductores ojos grandes y monedas de oro derramadas en el pecho que venía impresa en ese trozo de papel moneda le traería problemas a su gobierno, puesto que aquella efigie femenina podría caer mal a un país conservador. Alberto J. Pani, su colaborador y primer titular del Banco de México, se encargó de tranquilizarlo diciéndole algo así como: "No te preocupes, Plutarco, ya habrá algo que inventar". Dicho lo cual, aquel ejemplar salió a la luz desatando el escándalo que ya se había vaticinado. Para esta historia nos basamos en la publicación de la revista digital México Desconocido, así como en la publicación del periodista Alfred López para Yahoo Noticias. Ahora volvamos a la historia. En dicho billete salía el rostro de una joven y desconocida mujer, a la que con el tiempo se le empezó a denominar como la gitana, quedando ese nombre para llamar a ese papel moneda a lo largo de las siguientes 5 décadas, hasta que fue retirado de circulación en 1978. El misterio sobre quién era la enigmática mujer y qué relación tenía con la historia de México es lo que propició el nacimiento de infinidad de hipótesis y conjeturas sobre la misma, creándose una leyenda urbana que algunas personas explican como si fuese un relato histórico y en el que la mayoría de datos explicados son falsos y o totalmente tergiversados. La Revolución Mexicana fue un conflicto que tuvo lugar entre 1910 y 1920, siendo el primer presidente posrevolucionario del país Álvaro Obregón, quien nombró en 1923 a Alberto J. Pani como secretario de Hacienda y Crédito Público, con quien ya había contado en los años anteriores para ser responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Tras el mandato de Álvaro Obregón, su sucesor, Plutarco Elías Calles, quiso seguir contando con Alberto J. Pani al frente de las finanzas del país, realizándole el encargo de crear el primer Banco Nacional de México y de ponerse al frente de la emisión de las nuevas monedas y billetes de curso legal del país. Para ello, Alberto J. Pani entabló estrechas relaciones de colaboración con el American Bank Note Company, una importantísima compañía estadounidense que a lo largo de más de un siglo se había encargado de elaborar divisas tanto para Estados Unidos como para un buen número de países que en aquellos momentos no disponían de dicho sistema. El secretario de Hacienda Pani viajó hasta Nueva York en 1925 con el fin de tratar el asunto y cerrar un acuerdo. Y meses después de su viaje se puso en circulación una serie de billetes de varios valores de entre 5 y 1,000 pesos, en los que no aparecían personajes populares de la historia de México, sino que se optó por escoger imágenes y representaciones del catálogo que la propia compañía estadounidense tenía disponibles. La única referencia a México estaba al reverso de todos los billetes, en el que aparecía representado el famoso monumento del Ángel de la Independencia. En el anverso de los billetes se podía encontrar las siguientes representaciones: la diosa de la fortuna de la mitología romana en los billetes de 1,000 pesos. En los billetes de 500, una figura alegórica que simbolizaba la energía eléctrica. En los de 100, otra figura simbolizando el comercio marítimo. En los de 50, otra figura simbolizando la navegación. Una escena de un puerto con un barco y una locomotora en los de 20. La imagen de 2 ninfas aladas sosteniendo el libro de la ley en los de 10, y una joven desconocida y misteriosa con aspecto de gitana en los de 5. Fue a partir de la emisión y puesta en circulación de los mencionados billetes cuando empezó a surgir todo tipo de historias y leyendas urbanas, todo alrededor de la identidad de la desconocida joven protagonista de los billetes de 5 pesos mexicanos. La mayoría de estos relatos señalan que quien aparece en el anverso de estos billetes se trataba del amante de Alberto J. Pani. Y a partir de ahí, cada relato explica una historia diferente sobre la identidad de la joven y los motivos por lo que el secretario de Hacienda ordenó que se colocara la imagen de su querida allí.
Unos relatos dicen que se trataba de una prostituta que conoció en el tren que llevó a Pani desde la capital de México hasta Nueva York. Esas historias se adornan con escabrosos detalles, como que en la ciudad estadounidense fueron arrestados junto a otras personas por estar involucrados en un asunto de los que por aquel entonces se conocía como la trata de blancas. En el afán de algunas personas en adornar todavía más esa leyenda urbana, llena de datos falsos, surgió de la nada el supuesto nombre de la joven a la que sin motivo alguno se le bautizó como Gloria Faule, ya añadiendo que se trataba de una actriz de origen catalán que había llegado a México hace algunos años con una compañía teatral española para realizar una gira. Después se le añadió otro personaje a esta inverosímil historia, la hermana de la joven, otra actriz a la que llamaban Laura, y que según aquellos relatos apócrifos era la verdadera artífice de la red de prostitución y trata de blancas. Como es habitual en este tipo de leyendas urbanas, fue creciendo con el tiempo la cantidad de datos falsos y mentiras que se le metió a la misma, sin haberse molestado en consultar fuentes o documentos que puedan acreditar algo de lo explicado. En realidad, sí que hubo en México una pareja de hermanas de origen español que viajaron hasta aquí con una compañía de teatro. Una se llamaba Gloria, como la protagonista de la leyenda urbana, pero su hermana se llamaba Isabel, y no Laura. De hecho, fue conocida en el mundo teatral mexicano como Isabelita Fauré. El detalle en la acentuación del apellido también es relevante. No existe constancia alguna, ni documental ni fotográfica, en la que se pueda relacionar al político Alberto J. Pani con la tal Gloria Fauré o Faure. Ni existe atestado alguno por parte de las autoridades neoyorquinas o estadounidenses en las que se viera implicado el secretario de Hacienda mexicano con ningún caso de trata ni de nada de eso. Tampoco aparece el nombre o apellido de las jóvenes actrices. Todo lo que aparece en internet no tiene mucho más que un par de décadas, y son relatos que se transcribieron de la leyenda urbana que se explicaba en México sobre la misteriosa gitana de los billetes de 5 pesos. También cabe destacar que la American Banknote Company aseguró que la joven que aparecía en dicho billete pertenecía a la colección de imágenes que esta compañía poseía, y que pertenecía en realidad a un dibujo realizado por el artista e ilustrador estadounidense de nombre Robert Savage, y que figuraba en el archivo de imágenes con el título conocido como La cabeza ideal de una muchacha argelina, no existiendo vínculo alguno de esta con el político mexicano, e incluso que el secretario de Hacienda no tuvo nada que ver con la elección del retrato que debía aparecer en el anverso y reverso de los nuevos billetes, ya que tal labor correspondió a Alberto Mascareñas Navarro, primer director del recién creado, por aquel entonces, Banco de México. Navegando por internet, buscando información sobre este billete, nos encontramos un comentario el cual nos llamó la atención. En él, un usuario comentaba un artículo donde se explicaba una leyenda sobre la gitana y el billete. El usuario aseguraba lo siguiente: esa mujer es mi abuela Beatriz Reyes Retana. Por favor, dejen de decirle gitana, bailarina, etc. Ella es mi abuela, la cual tuvo un amorío con Pani. De ahí nació mi tío Alfredo. Mi abuelita pidió a sus hijos no decir que era ella en el billete, por respeto a mi abuelo Antonio Cornejo Canalizo, con quien se casa tiempo después de tener un romance con Pani. Mi tío Alfredo fue hijo de Pani y mi abuelita, medio hermano de mi padre. Por favor, dejen de llamarle gitana. Ella es la señora Beatriz Reyes Retana. Mi abuela nos lo dijo desde siempre. Ya hablé para aclarar esta parte que es historia de México. Si es cierto o no lo que asegura este usuario, este billete y en sí la mujer impreso en él, siempre será un misterio lleno de historias y leyendas, el cual el pueblo mexicano enaltece, y que hace que el valor actual del billete siga en aumento, ya que en sitios en internet lo venden en una muy buena cantidad de dinero. Esta fue la historia detrás de la misteriosa mujer que aparece en el billete mexicano, el cual ni gitana, ni era amante de nadie, ni nada. Simplemente era una colección de imágenes que tenía en aquel entonces el banco donde se erigieron los billetes mexicanos. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de ellas. Mi nombre es Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra de esas historias tan interesantes de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.